Chicos, ¿cómo están? Bueno, en esta semana nos corresponde continuar con límites, pero específicamente de forma analítica. Los límites de forma analítica son mucho más fáciles porque consiste simplemente en ir aplicando propiedades. En este caso, nosotros tenemos los límites básicos y las propiedades de los límites. Como ustedes pueden observar aquí, los límites básicos son apenas 3, donde les dice que K y C son números reales. Aquí les especifica el límite de K cuando X tiende a C, simplemente la respuesta es K. Aquí regresémonos un poquito a lo que yo les decía a la clase anterior, que no consiste simplemente en donde yo vea una X reemplazar por este valor. Sí, pero se van a dar cuenta que es algo similar, pero aplicando propiedades. Entonces, el objetivo aquí es darse cuenta que en esta primera propiedad no existe una X. Entonces, como no existe una X, lo que yo hago simplemente es esta misma K, es el resultado de este límite. Luego vamos a ver ejemplos de cada propiedad. La siguiente me dice, el límite de X cuando X tiende a C es igual a C. ¿Qué fue lo único que yo hice? En vez de la X, reemplazar por la C. Aquí es importante que se den cuenta cuándo se pierde esta parte, cuándo se pierde el límite, cuando yo utilicé esta C. Cuando yo reemplacé ese valor, ahí es cuando se pierde el límite. Con todo ya vamos a ver ejercicios. La siguiente me manifiesta el límite de X elevado a la N cuando X tiende a C. ¿A qué va a ser igual? En vez de la X yo reemplazo por la C. Y eso está elevado a una potencia. Simplemente luego resuelvo la potencia. Esos son los límites básicos. Si pasamos a propiedades de los límites, aquí les da una pequeña aclaración, donde dice que el límite de una función cuando X tiende a C va a ser igual a L. Entonces vamos a decir que el límite de f de X va a ser igual a L y que el límite de g de X va a ser igual a K. La primera propiedad dice, el límite de b por f de X, esa b es como un número, como el -2, el -5, el 2, el 3, por una función. Entonces, lo que pasa aquí es que esta b tiene que salir del límite, es por eso que queda b por el límite de f de X cuando X tiende a C. Y después resuelvo solamente esta parte que es el límite que corresponde a L, como ya les había mencionado. Entonces, aquí lo que hace es que esta B la saca, ¿sí? Entonces, luego va a resolver esta parte de aquí, que como ya vimos acá, corresponde a L. Eso es lo único que está haciendo aquí. Si pasamos a la siguiente propiedad, me dice el límite de la suma o la resta de dos funciones cuando X tiende a C. Entonces, lo único que yo hago aquí es darle el límite a cada una de ellas y conservar el signo. Entonces, sería el límite de f de X cuando X tiende a C más o menos, dependiendo de la función, el límite de g de X cuando X tiende a C. Nuevamente, el límite de f de X en este caso es igual a L y el límite de g de X es igual a K. La siguiente propiedad es, en cambio, la multiplicación de dos funciones. Nuevamente, aplicando el mismo principio, lo que hacemos aquí es darle el límite a cada función y luego resolver el límite. Si pasamos al siguiente ejercicio, en cambio, tenemos la división entre dos funciones. Nuevamente, ¿en qué consiste la propiedad? En darle un límite a cada una de ellas. Luego tenemos el límite de una función elevada a otra función. Entonces, ¿qué hago? Darle el límite a cada una de ellas. Es decir, todas estas propiedades de los límites se resumen, a excepción de la primera, que lo único que hago es que a cada función que yo vea le aplico límite, nada más. Si pasamos a la siguiente, vamos a hablar en cambio ahora de los ejemplos solamente de límites básicos. El límite de K cuando X tiende a C es igual a K. Entonces, por ejemplo, el límite de 5 cuando X tiende a 2. Yo no tengo ninguna X por qué reemplazar, entonces la respuesta sigue siendo el mismo 5. El siguiente, el límite de X cuando X tiende a C. Para resolver, lo único que hago es, en vez de la X, reemplazar por la C. Por ejemplo, el límite de X cuando X tiende a 1. Lo único que voy a hacer es que donde yo vea una X voy a reemplazar por este 1. Y ahí es cuando se pierde automáticamente el límite, es decir, se pierde esta parte de aquí.
El momento en el que yo ya ocupé este valor, se pierde el límite. Acá tengo el límite de x cuando x tiende a 2. Lo único que tengo que hacer por ahora es que donde yo vea una x voy a reemplazar con este 2, que la respuesta sería 2. Me dice el límite de x elevado a la n cuando x tiende a c. Tengo acá el ejercicio, el límite de x al cuadrado cuando x tiende a 3. Lo único que hago es que donde yo vea una x, reemplazo por el 3. Entonces aquí veo una x, reemplazo por el 3, sigo teniendo la potencia y 3 al cuadrado es 9. Tengo acá el límite de x al cubo cuando x tiende a menos 2. Donde yo veo una x, reemplazo por el menos 2. Y como aquí estaba el cubo, repito y simplemente resuelvo. Esos son los límites básicos, no hay nada más que hacer. Entonces ahora si es que nosotros pasamos a las propiedades de los límites, vamos a la siguiente propiedad, nos manifiesta que es el límite de una constante por una función. Entonces en este caso lo que pasa es que la función sale del límite. A manera de ejercicio tenemos que el límite de 2x cuando x tiende a 5. Este 2 al estar multiplicando a la x lo que hace es salir del límite y quedaría 2 por el límite de x cuando x tiende a 5. El 2 se mantiene, copio exactamente de la misma forma y luego lo que hago, es decir, este 2 copio y luego lo que tengo que hacer es resolver esta parte del límite. Donde yo vea una x, reemplazo por el valor de 5 y por eso me queda de esta forma. Entonces 2 por 5 es 10 y ahí se termina esta propiedad. Es una de las más fáciles. Si pasamos a la segunda, dice el límite de la suma o resta de dos funciones. Como yo les dije, esto consiste en simplemente ir dándole un límite a cada función. Entonces aquí tenemos el límite de x más 5 cuando x tiende a 3. Lo único que yo tengo que hacer es a cada una de ellas proporcionarle un límite. Me quedaría el límite de x cuando x tiende a 3 más el límite de 5 cuando x tiende a 3. Resuelvo. Aquí regresamos, como ustedes se dan cuenta, a los límites básicos, a los que vimos anteriormente. Entonces tengo el límite de x cuando x tiende a 3. En vez de la x voy a reemplazar por el 3. Y aquí tengo el límite de una constante que simplemente es igual al mismo número. Entonces 5 más 3 es 8. Abajo tengo en cambio la resta de dos funciones. Nuevamente, ¿qué hago? Le aplico a cada una de ellas un límite. Donde yo vea una x, reemplazo por el 2. Me quedaría 2 al cuadrado, menos, este es el límite de una constante, entonces simplemente vuelvo a copiar el 3. 2 al cuadrado, 4 menos 3 es 1. Ahora tengo el límite de la multiplicación de dos funciones. Tengo el límite de x por x al cubo cuando x tiende a 1. Nuevamente, lo único que hago es darle el límite a cada una de ellas, manteniendo aquí el signo que me diga, o suma o resta o multiplicación. Después simplemente regresamos a límites básicos y resuelvo. Si pasamos a la siguiente, tenemos ahora el límite de la división de dos funciones. ¿Qué tengo que hacer? Darle el límite a cada una de ellas. Pero aquí, como se dan cuenta, ustedes se empiezan a combinar las funciones. Ya tengo multiplicación, tengo suma, tengo multiplicación de una constante por una función y tengo que ir aplicando propiedades. Esto es igual que los logaritmos. Lo importante es saber aplicar las propiedades y luego obtener una respuesta. Entonces aquí lo que hago es darle límite a 3x y límite a x más 2. Mi siguiente propiedad sería, acá arriba yo tengo el límite de una constante por una función. Esa constante tiene que salir del límite. Pero si yo me voy ahora a la parte de abajo, tengo la suma de dos funciones. Entonces aplico límite a cada una de ellas. Una vez que yo terminé de aplicar todos los límites es cuando empiezo a evaluarlos. ¿Qué significa evaluar? Dicho en otras palabras, reemplazar donde yo veo una X por este valor. Es ahí cuando empiezo a evaluar. Y cuando yo evalúo es el momento en el que se pierde este límite. Ahí se pierde porque yo estoy utilizándolo. Y por último tengo en cambio el límite de una función elevada a otra función. Nuevamente, ¿qué hago? Aplico límite a cada una de ellas. En este caso tengo la función límite de x al cubo elevado a la x cuando x tiende a 2. Estoy aplicando límite a cada una de ellas y luego lo que tengo que hacer simplemente es donde yo vea una x voy a reemplazar
por el 2 y ya se resuelve como cualquier otro ejercicio de potencia, nada más. Este tema es mucho más fácil, chicos, pero nuevamente la clave está en saber utilizar las propiedades. Y en este caso las propiedades son sumamente fáciles porque se resume prácticamente en que usted lo único que tiene que hacer es que donde vea una función, donde vea un número, tiene que aplicar un límite, nada más. Una vez que terminó de aplicar todos los límites es cuando empieza a evaluar, es decir, a reemplazar el valor de X. Y luego obtiene simplemente una respuesta. Entonces, durante este parcial llegamos hasta ahí, hasta límites. Quiero que en ese aspecto se queden tranquilos porque esta simplemente es una base. Existen límites donde, por ejemplo, tenemos 0 sobre 0 o 0 sobre un número sobre 0. Todo eso lo van a ver el otro año. Ahora lleguemos al punto hasta donde tenemos al menos una base de lo que es un límite. Entonces, les agradezco mucho, chicos. Como ustedes saben, tienen primero el foro de Schoology, de dudas e inquietudes, donde me pueden hacer saber cualquier cosa. Tenemos el grupo de WhatsApp, donde me pueden decir si es que algo no está claro. Y por último, mi correo electrónico.